del profeta Malaquías, el capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 6. Malaquías, capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Este mundo clama por justicia. En todos lados en los que vemos, las mujeres quieren justicia por cómo son tratados por los hombres. Los hombres quieren justicia en cuanto a sus trabajos, tener un salario digno. Los jóvenes quieren justicia también porque quieren recibir lo mismo que sus padres tenían cuando terminaron la escuela y buscaron trabajos y casa. Hasta la iglesia recientemente ha empezado a hablar mucho de la justicia social. Este tema de cómo diferentes personas en la sociedad son tratados. Y es un tema válido, siempre y cuando lo tratemos con principios bíblicos en vez de la perspectiva del mundo. Pero sin entrar en estas cosas, simplemente quiero mostrar que vivimos en una sociedad hoy en día, en todo el mundo, obsesionado con la justicia. Y cuando los cristianos empiezan a hablar del tema también, obviamente piensan en la justicia de Dios. Queremos justicia también, pero no simplemente justicia, sino la justicia de Dios. Queremos que Él muestre su juicio en el mundo. Queremos que Él haga su justo juicio entre las naciones. Tal vez tú estás pensando o has pensado así, de esta manera. Quieres justicia, quieres la justicia de Dios porque las cosas no parecen justas en tu vida. ¿Por qué? Porque estás sufriendo, porque no estás recibiendo lo que mereces o lo que sea. Lees en la Biblia que Dios es justo, pero leer esto muchas veces te causa conflicto en tu mente o hasta tal vez un disgusto porque no lo ves. Parece ser no la realidad en tu vida y empiezas o a quejarte o tal vez clamar a Dios por justicia y que Él haga lo prometido. Pero quiero detenerte un ratito aquí hoy, porque Dios es justo, sin duda, y mi pregunta es: ¿en verdad quieres la justicia de Dios? Te lo voy a preguntar de vuelta. ¿Tú en verdad sabes lo que estás pidiendo? Porque pensamos en la justicia de Dios de manera temporal, algo que queremos ver aquí en el mundo, algo que hace bien a todas las cosas para nosotros. Pero de vuelta, ¿qué tal si la justicia de Dios viene sobre ti primero? Esto es lo que nos enseña este pasaje, hermanos. Así que esta es mi propuesta, hermanos, en esta predicación. Que Dios siempre es justo y por eso disciplina a su pueblo. He titulado esta predicación
Siempre Dios es justo. Y bajo ese título quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, que Dios es justo aun cuando parece que no lo es. Y en segundo lugar, que Dios es justo y disciplina a su pueblo. Luego daré unas aplicaciones y una conclusión con respecto a este pasaje. Así que oremos, hermanos, para estar atentos a esta predicación. Señor bendito, queremos rogarte que tú transformes nuestra mente con respecto a este tema de lo que es la justicia. Y rogamos, Señor, que sea lo que fuera que sea, rogamos que sea tu concepto de justicia la que esté en nuestra mente, pero además de eso, la que deseemos, porque esa es la verdad. Señor, ayúdanos, te lo rogamos. Padre, quiero rogarte también por Roxana, para que la guardes, sigas cuidando de su salud y del bebé. Y Señor, también te quiero rogar por el pastor Raúl y por el pastor Richard, en este momento sumamente difícil que están viviendo como familia y como iglesia. Señor, tú eres justo. Y en eso está nuestra fuerte confianza. Cristo tiene las llaves de la muerte. Y ahí, Señor, podemos confiar completamente. Señor, bendícenos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta sección en Malaquías empieza con el mismo patrón que hemos visto en los pasajes anteriores. Recordemos, hermanos, el patrón de cómo Malaquías habla. Acuérdense que aquí hay una declaración del profeta mostrando cómo Dios habla en contra de su pueblo. Luego, ¿qué sucede? Luego sucede que el pueblo hace una pregunta con respecto a lo que está diciendo Dios y hace una pregunta de incredulidad. Y con esa pregunta de incredulidad, el pueblo se justifica de su pecado. Y después de eso, ¿cuál es el patrón? La respuesta de Dios. Vaya conmigo, por favor, al versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales Él se complace. O si no, ¿dónde está la justicia de Dios? Con esta manera se han hecho cansar a Dios con sus palabras. En este texto, hermanos, encontramos eso. La palabra aquí cansar puede referirse a un cansancio físico debido a una labor o un cansancio emocional debido a un agotamiento, estrés, tristeza por las pruebas de la vida. La palabra se usa aquí de manera figurativa, obviamente, hermanos, para ilustrar que esto ha sido una queja constante del pueblo que se ha levantado en contra de Dios y que esta situación está por acabarse. Está por acabarse esa paciencia de Dios, va a acabarse la misericordia y la tolerancia de Dios con ellos. Hermanos y amigos que están aquí, escúchenme, Dios no tiene pasiones. Pero esta es la manera con la cual Dios se comunica con nosotros para que podamos entender. Hermanos, Dios no pierde la paciencia, pero llega un momento en la cual Él ya no la va a mostrar, ¿se entiende? Él va a hacer el ejercicio de juicio que merece el pecado. Por eso el Señor nos habla de esta manera. Ahora, ¿cómo habían hecho cansar a Dios? Pues habían hecho una acusación. Ellos dijeron, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? Es decir, ellos estaban acusando a Dios de que Dios era injusto porque parecía que estaba bendiciendo a los malos y que tenía cierta complacencia con ellos porque estaban bien y el pueblo de Dios no. Por eso ellos decían, ¿dónde está la justicia de Dios? Hermanos, escúchenme, este era el pensamiento. Nuestro Dios es justo, supuestamente, pero no lo vemos. No parece justo lo que está haciendo. Realmente no es el Dios de justicia. Estas palabras y estos pensamientos estaban cansando a Dios y Él ya no lo iba a tolerar más.
Y desafortunadamente, esta ha sido la acusación del pueblo de Israel en contra de Dios a través de todos los siglos. O aun cuando no es una acusación como tal, hermanos, sí era un problema en Israel. Era un conflicto que tenían en las mentes y muchas veces algunos de los cristianos, en este caso algunos de los creyentes, cuando veían la prosperidad de los malos. Hermanos, esto pasa porque tendemos a pensar, y quiero su atención aquí, tendemos a pensar que cualquier prosperidad material es el resultado de la bendición de Dios. Tendemos a pensar que cualquier prosperidad o de cosas es la aprobación de Dios, y cuando no tenemos esas cosas, por eso viene la duda. Escuche, razonamos de esta manera: ¿Dios es justo? ¿Realmente es el Dios de justicia? Porque vemos que los malos prosperan y esto es lo que yo entiendo que es la bendición de Dios. Fíjense en la consecuencia drástica de tener una perspectiva equivocada de lo que significa la bendición de Dios. Por eso hablamos en contra de las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, porque no es el evangelio. Escúcheme, cuando tú equivales la bendición de Dios con la prosperidad material, tiene sentido que vas a estar muy confundido cuando ves a los incrédulos con prosperidad material. Parece que Dios los está bendiciendo y que Él no es justo. Pero cuando te das cuenta de que la bendición de Dios es mucho más que la prosperidad material, que por cierto puede incluirla, como no, pero en su esencia, hermanos, la bendición de Dios, el don de Dios es tener a Cristo. El bien del hombre, hermanos, es la adopción en la familia de Dios. La prosperidad de los hombres es vivir como hijo de Dios. Y hermanos, esto lo cambia todo. Porque así vas a ver la prosperidad temporal de los malos y darte cuenta que no es bendición de Dios. Es algo temporal y en verdad muchas veces funciona más como una maldición, porque ellos están enfocados en estas cosas y no en Dios y no en la vida eterna. Quiero tomar el tiempo para estar seguro, hermanos, que entendamos esto, porque esto es un problema tan grande aquí en nuestro país, y aun cuando decimos que lo entendemos, a veces da la idea realmente que no lo entendemos. ¿Sabe por qué? Porque nos quejamos. Tenemos actitudes y hábitos y agendas que muestran que nos quejamos ante Dios. Porque nuestro pasaje, hermanos, continúa ahora con la respuesta de Dios, que es el enfoque del mensaje. Pero tenemos que entender, hermanos, bien esta acusación antes de entender la respuesta. Y entender que es algo que se aplica a nosotros también, porque el ser humano sigue pensando así. El cristiano mal informado y que no está en tanta comunión con Dios, sigue acusando a Dios de la misma manera. Y hermano querido que estás aquí, escúchame. Si tú eres una persona que te pasas quejando, algo está pasando en tu vida. Si eres una persona que siempre cuando hablo contigo, siempre se te pregunta cómo estás, y siempre es, ay, algo está pasando en tu vida. Porque estás viendo lo temporal. Nos confundimos porque la verdadera prosperidad no tiene que ver con esas cosas físicas, temporales. Y por eso nos enojamos cuando parece que los impíos son más prósperos que nosotros. Clamamos por justicia, pero tal vez no entendemos correctamente lo que es la justicia. Ahora, a veces sí, es por ignorancia, porque se predica el evangelio de la prosperidad en tantas iglesias, y aun cuando alguien sale de allí, puede ser que hay cosas bien arraigadas en esas mentes. A veces es por obstinación. Tú sabes que Dios es justo y que no bendice a los incrédulos, pero no te gusta lo que ves. Y sigues golpeando tu cabeza sobre la pared porque no puedes aceptar la verdad que es diferente de lo que tus ojos ven. O a veces es algo con la cual tú luchas y por cierto, estás luchando, estás respondiendo bien, pero a veces te abruma.
Ahora, ¿sabes lo que te abruma? No tanto por la prosperidad material de los incrédulos, sino que parece que no sufren tanto como tú. Por tanto, te frustra que los incrédulos sufran menos que tú. Y si estás en esa condición, por supuesto que no te voy a decir que estás bien, pero sí te voy a decir que no eres el único en la historia que se ha sentido así. Porque vemos que esto también le costó a muchos otros hombres y mujeres cristianos. Lo encontramos en la Biblia. Vaya conmigo rápidamente al Salmo 73, versículos 1 al 5. Salmo 73, versículos 1 al 5. Dice el texto: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Entonces la tentación de pensar así, como ustedes pueden ver, es común aún incluso entre los hijos de Dios. Vemos la aparente prosperidad de los impíos y nos confunde o nos enoja. Pero tenemos que continuar con el mismo salmo y ver cómo responder, porque el salmo también nos enseña cómo tenemos que responder en esos momentos que estamos así, obsesionados, viendo la, entre comillas, injusticia de Dios. Vaya conmigo al versículo 16 al 18. Dice el texto: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como ven, hermanos, el Salmo continúa hablando del fin y de la destrucción del impío. Esto no es lo que está pasando en la justicia de Dios en verdad, pero es a donde va ahí. Lo mismo encontramos en el Salmo 37, versículos 1 y 2. El texto dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces, ¿qué es, hermanos, la respuesta de Dios en nuestro pasaje? Dios responde diciendo que sí es justo y que sí va a juzgar. Y ahora, en un rato, vamos a leer cómo el pasaje nos muestra el Señor que Él va a mandar a su mensajero y que Él va a mandar a su Hijo para juzgar y limpiar con fuego. Y hermanos, esto es precisamente lo que vemos en este salmo. Nuestro problema es nuestra perspectiva, que es muy limitada, es finita y temporal. Y no nos damos cuenta que la justicia de Dios se ve mucho más claramente a largo plazo. Es decir, viendo nada más las cosas como ahora son, como las vemos nosotros, sí, parece que Dios no es justo porque los incrédulos tienen cosas y parece que no sufren tanto. Pero hermanos, tenemos que pensar a largo plazo. O sea, dicho de otra manera, tenemos que pensar con una perspectiva espiritual. Los incrédulos van a estar separados de Dios para siempre. Van a ser juzgados por sus pecados. Aun si parece que viven cómodamente aquí, van a perecer por la eternidad, sufriendo bajo la perfecta y santa ira de Dios. ¿Usted no ha leído el pasaje de Lázaro y el hombre rico? Por eso ningún cristiano en su sano juicio debería aún considerar querer estar en el lugar de los ricos o de los prósperos, ni considerar cambiar su vida por la de ellos. Sería el colmo de la necedad querer vivir bien aquí en el mundo por algunos años si la consecuencia después es la muerte eterna. Ni todo el mundo vale el alma humana. Ni toda la comodidad ni toda la riqueza vale suficiente para que pierdas tu alma eternamente. Entonces, mi querido hermano y amigo, Dios sí es justo y nadie debería murmurar porque parece que no lo es.
Dios es justo y no puede no ser justo. Hermano, su justicia es su ser. Su justicia es quien es. Dios es justo, aunque a veces solamente se ve a largo plazo. Y tenemos que en este sentido entonces andar por fe, no sin conocimiento, sino cuando digo por fe, estoy hablando en conocimiento bíblico y no por vista. Dios es justo aun cuando parece que no lo es. Ahora, pero lo que sigue en este pasaje es algo mucho más importante aún. Hermano, escúcheme, Dios sí es justo, Él va a juzgar el pecado y va a juzgar a los incrédulos para siempre. Pero, óigame, pero el juicio empieza con el pueblo de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dijo el apóstol Pedro. Entonces, deberíamos, hermanos, tener cuidado cuando estamos clamando a Dios por justicia. Porque empieza ¿con quién? Con nosotros, con el pueblo de Dios. Empieza con la iglesia de Dios. Así que te vuelvo a preguntar, ¿en verdad quieres la justicia de Dios? Porque esto nos lleva al segundo punto de la predicación. Dios es justo y disciplina a su pueblo. Fíjense, hermanos, en cómo Dios responde a su pueblo. Y recuerden que está hablando con su pueblo. Este es el contexto. Dios dice, me acusan de no ser justo. Voy a probar que lo soy. Vaya conmigo a capítulo 3, versículo 1. Vamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Dice el texto, voy a enviar mi mensajero. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hasta allí. Hermanos, Malaquías aquí está citando la profecía de Isaías 40, que por cierto, ese texto después es citado en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y con ese texto se está refiriendo a la persona y al ministerio de Juan el Bautista, quien precedió al Mesías. Y en Mateo 11 tenemos una cita de Malaquías, también refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, no hay ninguna duda de que esta profecía, ¿de quién se está refiriendo? De Juan el Bautista, el mensajero quien preparó el camino para el ministerio terrenal de Cristo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo Juan el Bautista preparó el camino para Cristo? Hermanos, esto es importante para poder entender el pasaje. ¿Cómo Juan preparó el camino para Cristo? Tenemos que entender esto para luego entender lo que es la justicia de Dios. Vaya conmigo ahora, por favor, a Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice el texto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz declama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, Mateo confirma que Juan el Bautista es el mensajero que había sido profetizado. ¿Y qué vino predicando Juan? Esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, hermanos, vino predicando el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la profecía, hermanos, de Malaquías? ¿Qué dice? ¿Qué pedía el pueblo? Justicia, ¿no es cierto? ¿Y qué está diciendo Dios? Voy a hacer justicia. Primero voy a enviar a mi mensajero para que prepare y luego haré justicia. Entonces, antes de hacer esa justicia tan anhelada de los judíos, el Señor envía al mensajero como estaba profetizado. Y con eso, ¿qué preparaba? El camino para hacer ¿qué cosa? Justicia. Entonces, miren lo que sucede. Juan predica el arrepentimiento
Y así, de esa manera, estaba preparando a la gente para que reciba al Cristo, porque venía el Cristo a hacer justicia. Y Juan no vino predicando este mensaje a la ciudad de Roma, no fue a la ciudad gentil. ¿A dónde fue Juan? Juan fue a predicar en medio de los judíos. Venía predicando la necesidad del arrepentimiento del pueblo de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ellos no lo entendieron así. De hecho, no querían verlo así. Hermanos, vemos esto en el mismo capítulo. Vaya conmigo al versículo 5, estamos en Mateo, versículo 5 al 10. Miren lo que dice allí. Y salía a él, a Juan el Bautista, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, escúchenme. Estos líderes religiosos judíos se acercaron a Juan para ver lo que estaba pasando. Pero él se dio cuenta que estos hombres no llegaron por la razón correcta. O sea, no llegaron arrepentidos. Ellos creían en sí mismos que eran personas justas por ser descendientes étnicos judíos, por ser descendientes de Abraham. Y más adelante, en el ministerio de Cristo, descubrimos por qué. Ellos pensaban que estaban bien, pensaban que no necesitaban arrepentirse. Porque ellos miraban la profecía: viene el Cristo y viene a juzgar a los impíos, viene a juzgar a los gentiles. Ellos no se veían gentiles espirituales. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos pensaban que eran piadosos, según ellos. Pero Juan dijo: aléjense, hipócritas, hasta que se arrepientan en verdad, hasta que muestren frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto de arrepentimiento es decir lo que Dios dice de ti. ¿Sabes qué es lo que dice de ti? Que eres pecador y que tú eres el injusto. El primer fruto de arrepentimiento es que tú te veas como el único injusto sobre todo este planeta. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Palabra fiel y digno de ser recibida por todos. Que Cristo murió por todos y por mí, que soy el primer pecador. Pero lo impactante es que eran los judíos, el pueblo de Dios y sus líderes, quienes necesitaban de arrepentimiento. Y si no, iban a estar bajo juicio de Dios. Ahora, ¿por qué? Hermanos, porque Dios sí es justo. Pero su justicia se ve primero en su pueblo. Él inicia el juicio con su casa. Primero mandó a su mensajero, a Juan. ¿Y qué sucede después? Pues sucede después lo que dice Malaquías 3.1. Vaya conmigo a Malaquías 3.1 de vuelta. Vaya conmigo, mire el texto. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿No es cierto? Y que luego dice: vendrá súbitamente el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Hermanos, después de la preparación del mensajero, vendrá el Señor, dice el texto. Dios mismo, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice que ellos lo estaban esperando. Ahora, hermanos, escúcheme, porque hay que entender esto. No podemos negar que los judíos estaban esperando al Mesías. El problema es que no lo estaban esperando correctamente. Y por eso, aunque ellos desearon que viniera, no se dieron cuenta que Él venía a limpiar a su pueblo primero. Porque ¿qué dice el texto, hermanos? Continúe leyendo. Miren lo que dice el versículo 2 y versículo 3.
¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, imagínense por favor lo que los judíos estaban oyendo. Malaquías está predicando, ¿no? Dios sí es justo y Él mandará a su mensajero. Después va a mandar al Mesías y este Mesías va a venir en juicio como fuego purificador para limpiar. Imaginémonos lo que responde el pueblo. ¡Amén! Eso es lo que queremos, que venga el Mesías como juez, con fuego, para destruir a nuestros enemigos. Porque somos cabeza y no cola. Hermanos, pero Malaquías continúa diciendo, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de... ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? A los hijos de Leví. ¿A dónde va a limpiar el Señor? Primero, en su justicia. ¿Qué? Malaquías seguro querías decir que viene el Mesías como fuego para limpiar y destruir a los babilonios, ¿no? ¿Qué? Malaquías, perdón, a lo mejor tú estás diciendo que viene para limpiar a los persas, ¿no? ¿Qué? A lo mejor estás diciendo que viene para limpiar a los griegos que se ve que son mala gente, ¿no? Malaquías, no necesitamos ser limpiados nosotros. Somos descendientes de Abraham. Somos el pueblo de Dios. No. El juicio comienza por la casa de Dios. El pueblo de Dios debería tener cuidado cuando clama por justicia, porque viene sobre ellos primero. Aquí los judíos no estaban esperando un Mesías para juzgarlos a ellos, sino para juzgar y vencer a sus enemigos. Pero el Mesías no iba a venir. El Mesías viene a eso, hermanos, pero viene a juzgar a sus enemigos que no son étnicos. Nunca los enemigos de Dios han sido étnicos, sino espirituales. Y por eso, ¿sabe qué sucede? Más adelante, los judíos rechazan al Mesías. Porque esta es la misma actitud que tenían los judíos. Esta actitud que vemos en Malaquías es la misma actitud que duró aún en el tiempo de Cristo. Ellos querían la justicia de Dios, pero sobre sus enemigos, no sobre ellos. Pero el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Por eso Dios dice que nadie podrá soportar el tiempo de su venida. Hermanos, y como nadie podrá soportar el tiempo de su venida, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ni nadie podrá estar en pie cuando Él se manifieste. ¿Por qué? Porque Cristo es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Fuego purificador se refiere al proceso de refinar el metal. Por ejemplo, podemos pensar en el oro, en donde el fuego es usado para quitar la impureza del metal. Y vemos la misma ilustración en el versículo 3, que dice que va a afinar y limpiar la plata. Afinar como a oro y a plata al pueblo. Hermanos, y así iba a ser el Mesías. Su venida separaría a su pueblo de los que realmente no eran su pueblo. Su venida lo que iba a hacer era separar a los judíos étnicos y a los judíos espirituales. Su venida iba a separar a las cabras de las ovejas, como Cristo dijo. Jabón de lavadores aquí se refiere a lejía, que es un químico que antes se usaba para lavar. Se usaba mucho para lavar este químico, algo así que sería como el cloro, para los millennials aquí, los de cristal. Es una sustancia que quema, que limpia. Déjame contarle algunas madres aquí.
La idea no es el jabón de hoy en día que es sensible para nuestra piel, es el detergente que se usa para lavar estas cosas como donde hay grasas, donde hay manchas. Así es como Cristo entonces viene, hermanos. Primero para limpiar a su pueblo, para separar a los verdaderos hijos de los falsos. Separar a aquellos que en realidad han sido transformados por el Evangelio, de aquellos que hacen todo de manera formalista y externa. Y hermanos, y lo va a hacer, y lo está haciendo. Dice el versículo 3, fíjense, ¿con qué propósito Dios hace eso? Miren el versículo 3. Dice, para que traigan a Jehová ofrenda en justicia. ¿Lo ven? Es la solución al pecado que vimos en los capítulos anteriores, ¿se acuerdan? El hecho del pecado de traer a Dios ofrendas no apropiadas, manchadas, dañadas. El pecado que hacía que el pueblo adore a Dios, pero sucios, con lo que sobra, con el viejo hombre. Hermanos, el problema con eso era el corazón del pueblo, el corazón de los líderes. Y Dios va a limpiarlos con fuego para que Él ya reciba por fin lo que Dios merece. Para que Él reciba las ofrendas dignas de su nombre, como en los días pasados y en los años antiguos. Dice el versículo 4, observe conmigo el versículo 4, dice, y entonces, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Hermanos, por eso, cuando usted, espero que sí, porque dijo amén. Hoy oró Miguel, ¿no? Y oró por nuestros gobernantes. Y oró por salvación. Oró para que ellos juzguen justamente, que sería con la Escritura, con la Biblia, con la ley de Dios. Pero también oró para que nosotros seamos justos. Eso es una oración bíblica porque en esencia es esto lo que estamos hablando. Estamos pidiendo que Dios haga justicia, ¿no es cierto? Pero también pidió de que nosotros seamos justos. Porque esto es la verdadera manera de entender de cómo Dios hace justicia. Y en el versículo 5, Dios habla de algunos pecados específicos que va a limpiar de su pueblo. Dice el texto que va a juzgar a los hechiceros y adúlteros, a los mentirosos, a los que defraudan, a los que hacen injusticia, los que no tienen temor de Jehová de los ejércitos. Lo vio en el versículo 5. Y claro, lo que más impacta aquí es que no está hablando pues de gente que está alejada del conocimiento de Dios. Está hablando de gente que es del pueblo de Dios. Hermanos, piensen esto. Es suficientemente malo ver estos pecados en el mundo, ¿no es cierto? Pero en la iglesia, en el pueblo de Dios, hermanos, eso es una vergüenza. Es blasfemia en el nombre de Dios. Entonces, hermanos, ahora entendemos mejor que Dios tiene que venir primero para limpiar a su propio pueblo, a su propia casa, a la iglesia, antes de poder mandar cualquier bendición sobre ella. Y hermanos, tenemos que tomar en serio este aviso. Somos el pueblo de Dios. Pero pregunto, ¿su justicia debería empezar aquí con nosotros en fuego para refinarnos como a plata y oro? Claro que sí. Necesitamos ser limpiados, hermanos, nosotros primero. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, pero seguimos manchando nuestra ropa y necesitamos un lavamiento, hermanos, en todo momento. Un lavamiento fresco. Dios tiene que tratar con su pueblo primero. Tiene que quitar el pecado de entre la iglesia. Antes de mandar avivamientos, antes de llenar a la iglesia con bendiciones, Dios tiene que tratar con nosotros. Pedimos por justicia, pero la pregunta es, ¿estamos preparados que venga primero para nosotros, para limpiarnos y disciplinarnos y trastornar nuestras vidas? Porque no nos dejará cómodos en nuestros pecados, sino que nos impulsará al arrepentimiento y a la santidad verdadera. Y te pregunto, mi querido hermano, ¿tú quieres eso?
¿Y sabes qué? Por eso es que cuando oramos juntos, una de las cosas que tú tienes que hacer cuando oramos es que, por ejemplo, lo que se predicó, tú pidas oración de eso que se predicó para tu vida, no para la vida del otro. Aunque no está mal pedir eso por la vida del otro, pero tú tienes que pedir para tu vida. ¿Tú quieres verdaderamente la justicia de Dios o solamente quieres justicia en el mundo, sobre los incrédulos? ¿Solamente quieres que tengas tanto como ellos o que no sufras? ¿O quieres que Dios quite de los incrédulos que tienen o que sufran más? ¿Esta es la justicia que quieres? Espero que no. Pero Dios dice, mi querido hijo, escúchame, así no es. Yo soy justo y sí voy a limpiar, pero empiezo contigo. Así que te pregunto, ¿estás preparado? No que tu vecino, tu compañero de trabajo, esté bajo la justicia de Dios, sino limpiados por Él con fuego. No que los pecadores en la iglesia estén siendo limpiados por el fuego de Dios. No, sino tú. Que Dios te lave con este jabón. Que Dios te lave con este jabón que quema para quitar este pecado de tu vida, para no permitirte vivir más así. Porque el proceso de refinar, por supuesto que duele, es fuego. Claro que va a doler, pero tiene un propósito. Y el propósito es limpiar y purificar el pueblo de Dios. Y lo que resulta es algo precioso, hermanos. Es oro refinado, es oro más puro. Esto es lo que queremos y esto es lo que necesitamos. Porque antes de que Dios avive a su pueblo, tiene que limpiarlo primero. Pero vuelva conmigo al pasaje. Vaya conmigo, por favor, de vuelta al pasaje. Porque después de todo esto, este pasaje termina con pura gracia. Observe, por favor, el versículo 6. Mire lo que dice el texto. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Este versículo se usa en la teología para probar la inmutabilidad de Dios. El hecho de que Dios no cambia. Dios no cambia, porque no puede ser afectado por fuerzas externas. Hermanos, Dios es Dios soberano, Él ha decretado todo desde el principio, por lo tanto Él no se mueve por cosas fuera de Él. Pero podemos ver hoy el contexto de este versículo porque Dios nos lo inspiró aquí, ¿no es cierto? Y la única razón por la cual el pueblo de Dios no había sido consumido, aunque lo merecían, es porque Dios no cambia. Ahora entendemos esto. Escuchen. Dios había hecho promesa de ser el Dios de Israel. Y que ese pueblo iba a ser su pueblo. ¿Recuerdan lo que vimos en el capítulo 1 de Malaquías? Les dijo en el capítulo 1 que Él los había amado porque Él los había escogido. Entonces, no iba a enojarse por algo en ellos. Y luego de eso, no cumplir su voluntad con ellos. ¡No! Dios no cambia. Aún ante el pecado de su pueblo, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios continúa amándolo porque Dios no cambia. Hermanos, aquí Dios iba a perseverar a Israel hasta la venida del Mesías y Dios iba a preservar a Israel hasta la venida del Mesías. Y fíjense, hermanos, que es la misma gracia para nosotros. La única razón, hermanos, porque no hemos sido consumidos, aunque lo merecemos, es porque Dios no cambia. Hermanos, cada día cometemos pecados que merecen la ira de Dios. Merecen ser limpiados con fuego, pero hermanos, Dios ya mandó a su Hijo, quien sufrió el fuego por nosotros. Y Dios no puede cambiar y quitarnos lo que Cristo ganó para nosotros, nuestra salvación. No puede quitarnos de nuestra unión con su Hijo. No puede rechazarnos como sus hijos adoptados porque fue a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo.
Hermanos, estas cosas son permanentes porque Dios no cambia. Y por eso, y solamente por eso, no somos consumidos. Hermanos, en nuestras vidas continuamos ofreciendo sacrificios inmundos a Dios. Lo voy a volver a decir porque no escúchame. Hermanos, en nuestras vidas continuamos ofreciendo sacrificios inmundos a Dios. Venimos a la iglesia para adorarle, pero muchas veces venimos hipócritamente. A veces damos a Dios lo que resta, no lo ponemos en primer lugar. Y hermanos, y un Dios como inventado por seres humanos, como los dioses de los incas, de los mayas, de los griegos o de los romanos, que fueron inventados y tienen atributos así como los seres humanos, pues esos dioses falsos e inventados destruirían a un pueblo que actuaran así en contra de ellos. En el enojo de un momento, estos dioses destruirían una ciudad o un país, aún si habían dicho que no lo iban a hacer. Pero hermanos, pero el Dios verdadero no es un Dios falso. No es un Dios inventado por el ser humano. Dios no cambia y por eso no somos consumidos. Los dioses inventados por los hombres, debido a que tienen la inteligencia artificial de los hombres, son dioses que cambian, que prometen guardar e igual destruyen, que por la desobediencia de sus súbditos ellos se enojan y destruyen, aun cuando prometen no hacerlo, porque tienen la inteligencia artificial de los hombres. Pero el Dios verdadero no es así. Él es justo y Él es santo. Él no cambia lo que Él prometió a su pueblo. Vaya conmigo al versículo 5 una vez más. Vaya conmigo al versículo 5. Dice el texto: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, escúchenme. Nosotros cometemos estos pecados mencionados en el versículo 5. Y otros pecados más. Y Dios viene y tiene que disciplinarnos, porque es justo. Pero hermanos, Él no nos consume. Él no nos destruye. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Por eso, hermanos, ya no somos así. A lo mejor pecamos así, pero ya no somos así. Y las personas que son caracterizadas por estos pecados deberían ser echados fuera del pueblo de Dios. Y en este sentido, hermanos, la iglesia tiene que ser limpiada con fuego. Y en este sentido, hermanos, miembros que están aquí, que no nos dé miedo, porque Cristo nos da autoridad. Estamos en Cristo y la justicia de Dios no permite que requieran dos pagos, que nosotros paguemos lo que haya sido pagado. Pero debería darnos, hermanos, un santo temor y entender que la iglesia, el pueblo de Dios, su membresía, es un lugar santo, no es un lugar para consentir el pecado. Por eso tenemos que llevarlo a esa persona a Cristo y llevarlo a las leyes de Cristo. Entonces, Dios no cambia, por eso no hemos sido consumidos. Como el autor de Hebreos expresa, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre. Su santidad, hermanos, no cambia, su justicia no cambia, Él odia todo pecado. Por eso mandó a Cristo para proveer la salvación para pecadores perdidos. Y en este sentido yo quiero preguntar, ¿tú has creído en Jesucristo? Dios odia el pecado y su justicia tiene que cumplirse, pero Cristo vino para sufrir el fuego consumidor de Dios, para pagar el precio por el pecado. Así que, amigo y amiga que estás aquí, ven a Cristo y pon tu fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados
y busca la salvación que está en Dios, que Él la da solamente por gracia y no por ninguna de tus cosas. Porque si no, la justicia de Dios entonces vendrá sobre ti en la persona de su Hijo, quien vendrá como juez en el día final, en vez de como Salvador. Y serás consumido por el fuego eterno de la santidad de Dios. Porque dice 1 Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no han puesto su fe en el Hijo de Dios? Entonces, hermanos, quiero que todos estén claros en esto. Esta es la escatología bíblica. Dios prometió un Salvador allá en Génesis 3:15. Ese Salvador que a la vez iba a juzgar a todos los descendientes de la serpiente, vendría. Vino Cristo. Y vendría Cristo entonces a juzgar, ¿no es cierto? Como dice la profecía. Pero el Señor en Cristo ha dado un tiempo para que los hombres vengan al arrepentimiento y fe. Pero los hombres que rechazan esa gracia de Dios, finalmente recibirán lo que la profecía decía, que vendría esa simiente de la mujer y pisaría a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Y tú, mi querido amigo y amiga, tú has nacido como simiente de la serpiente. Sal de allí, por fe, anda a Cristo y sé de la simiente de Cristo. Dios va a limpiar a su pueblo primero, claro, pero Él empieza con el pueblo de Dios. Termina con la destrucción de aquellos que no lo obedecen. Así que no cometas ese error, amigo. Humíllate ante el Dios que no cambia. Ven, confiesa tus pecados ante el Señor, arrepiéntete de ser pecador y pídele la salvación que necesitas. Pero si entendemos ahora la justicia de Dios que no cambia y tiene que empezar por la casa de Dios, también entonces, hermanos, deberíamos dar gracias a Dios porque tampoco cambia su fidelidad, tampoco cambia su compromiso a sus promesas, y lo que ha castigado en Cristo ya no va a castigarnos a nosotros. Hermanos, y por favor, siempre entendiendo que una cosa es la consecuencia natural de nuestros hechos, que eso no significa la ira de Dios, hermanos. Si yo robo, ¿cuál sería la consecuencia natural del robo? Hay unos videos que son horribles, ¿no? Cuando agarran a un ladrón. La consecuencia natural del robo es tener dolor. Pero eso no es la consecuencia de Dios sobre tu vida. La consecuencia de Dios porque tú eres pecador es la ira de Dios. Y eso es importante entenderlo, hermanos. Así que ven a Cristo, que Él te va a perdonar y te va a librar de las consecuencias eternas de ser pecador. Dios no cambia. Por si estás en Cristo, no has sido consumido. Dios el Padre consumió a su Hijo hasta la muerte. Así que yo te pregunto, ¿quieres vivir para un Dios así entonces? ¿No puedes aceptar que Él te va a disciplinar y purificar para que seas un vaso más útil para el Maestro? Porque esto es lo que necesitamos a nosotros como iglesia para recibir su plena bendición. Permítame ahora, hermanos, darle unas aplicaciones de este texto. Hermanos, pensemos esto en un rato. Pensemos esto. ¿Cansamos a Dios con nuestras palabras? ¿Cansamos a Dios con nuestras actitudes, con esa murmuración mental? En general, tal vez porque decimos y no hacemos, muchas veces cansamos a Dios. Prometemos a Dios y no cumplimos. Eso no es el arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero produce frutos. Muchas veces es mejor no decir nada, y menos a Dios después de un sermón, o después de leer algo de la palabra de Dios y luego no obedecer.
Porque con esas actitudes, mi querido hermano, escúchame, estás cansando a Dios. Porque no hay cambios. Pero específicamente, como en este contexto, cansamos a Dios con palabras de acusación. Palabras como, Dios, no eres justo. Mira a aquella persona, mira lo que tiene, mira que no sufre tanto. Dios, parece que amas más a ellos que a mí. Tú bendices a los incrédulos, eso no es justo. O tal vez acusamos a Dios de no ser justo porque vemos mucho pecado en otros, ¿no es cierto? Oh, en el gobierno. ¿Viste el gobierno lo que es? Y nos afecta, ¿no? Y demandas el juicio de Dios. Dios, si eres justo, desciende en tu justicia sobre estas personas. Pero el juicio empieza por la casa de Dios. ¿Quieres justicia, mi hermano? Perfecto. Y Dios es justo. Aun cuando parece que no, pero ¿qué tal vez si Dios empieza contigo limpiándote de tus pecados y de tus impurezas? ¿Qué tal si Dios quiere refinarte como a plata u oro para quitar la impureza en tu vida y quemar tu pecado con fuego? Pues mi querido hermano, escúchame, porque esta predicación tiene esta fuerza y este énfasis. No te estoy predicando este pasaje para decirte ¿qué es la justicia de Dios? Cuidado con lo que estás pidiendo porque viene para tu vida, Y por lo tanto tú te vayas con este mensaje diciendo, aprendí que no tengo que pedir por la justicia de Dios. Ok, porque primero va a caer sobre mi vida. Ok, listo, ya aprendí. No se trata, este pasaje no tiene que ver con eso, hermano. Tiene que ver con esto. Tú deberías querer que la justicia de Dios caiga sobre tu vida. Deberíamos, hermanos, darnos cuenta cuán fuerte sería esto si Dios decide hacerlo así en nuestra vida y en nuestra iglesia. Hermanos, esto es lo que deberíamos desear. Porque empieza con los líderes, como vemos aquí. Dios tiene que purificar a aquellos que ha llamado a pastorear a su pueblo. Ellos tienen que pasar por el fuego primero para que sean limpiados de sus pecados, refinados, y solamente después empieza con su pueblo. Me acuerdo un día cuando en Argentina viví el proceso de disciplinar el adulterio de un pastor. Recuerdo al otro pastor orar de esta manera: Padre, estás enviando agua limpia para limpiar. Límpiame y lávame a mí también. Y luego este pastor animó a los hermanos a pedir a Dios que también pase por sus vidas limpiando como al pastor disciplinado. Y esto es algo que deberíamos desear. Pero por otro lado, hermanos, que no seamos tan arrogantes como para acusar a Dios de ser injusto. Que no seamos como Adán, quien echó la culpa por su pecado a su esposa, ni como Eva, quien echó la culpa por su pecado a la serpiente. Es Dios quien está haciendo todo en el mundo para su propia gloria, lo entendamos o no. Escuchen, hermano que está aquí, Dios con su providencia está refinando y limpiando a su pueblo para que seamos más puros y santos para su gloria, mientras a la vez también está siendo glorificado por su justicia y su santa ira en este mundo con los incrédulos. Entonces, mi querido hermano, descansemos en su gracia, en el hecho de que Dios no cambia, que nuestra salvación está segura porque la ganó Cristo para nosotros. Por tanto, no se puede perder, porque Dios no cambia. Nosotros sí cambiamos. Somos fieles muchas veces y pecamos. Y blasfemamos el nombre de Dios. Pero aún así, Dios no puede abandonarnos, porque su ser no cambia. Cristo ya sufrió el fuego de la ira de Dios por nosotros. Y por eso somos suyos para siempre. Dios sí nos va a disciplinar si seguimos en pecado y deberíamos estar preparados. Pero es porque Él nos ama y nos disciplina como hijos. Gracias a Dios, Él no cambia. Nosotros sí, pero Él no. Por eso, hermanos, como Él no cambia, tenemos esperanza, aún en nuestro pecado. Tenemos que reconocerlo entonces y arrepentirnos. Y después confiar que Dios va a ser Dios. Hermano, escúcheme, Dios va
a ser Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, si estás esperando que ignore tu pecado y se enfoque en castigar nada más a los incrédulos, mi querido hermano, escúchame, no tienes esperanza. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Dios va a empezar contigo, va a empezar conmigo. Dios va a empezar con nuestra iglesia antes de que veamos lo que quiere hacer en el mundo. ¿Estamos preparados para pasar por el fuego, por más pruebas, para que seamos puros? Tenemos que decir amén. Pero por otro lado, no vamos a pasar por ningún fuego tan fuerte que el fuego por el cual Cristo pasó por nosotros, ya que tomó nuestro lugar y sufrió la ira de su Padre. ¿Enfrentamos disciplina? Sí. Duele enfrentarnos a pruebas y tenemos que pasar por el fuego para salir como oro, pero no seremos destruidos, no seremos consumidos. Hermanos, terminemos con dos cosas bien grabadas en nuestras mentes. Primero, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Repito, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No lo dijeron todos. Dígalo de vuelta. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y hermanos, necesitamos desear esto. Dios sí es justo. Siempre, aun cuando no parece. Pero empieza a disciplinarnos a nosotros, sus hijos. Hermanos, que lo haga aquí. Que lo siga haciendo aquí entre nosotros, purificándonos para que seamos instrumentos puros y útiles en las manos de nuestro Dios. Hermanos, por eso titulé este mensaje, siempre Dios es justo. Entonces te pregunto, ¿en verdad quieres la justicia de Dios? Porque empieza contigo, conmigo, con nosotros. Pero cuando ya hemos aceptado esto, podemos vivir con gozo, podemos vivir en gozo en vez de miedo, porque aunque Dios es justo y disciplina a sus hijos, lo que nos da la confianza es que, hermanos, Él no cambia. Hermanos, que salgamos con esto, Dios no cambia, no puede, y por eso, si somos hijos de Dios, aún pasando por el fuego más fuerte, aún pasando por las pruebas de la refinación, para que salgamos como oro, no vamos a ser consumidos. Su Hijo fue el consumido. Dios es siempre justo y por eso disciplina a su pueblo. Que vivamos en arrepentimiento entonces, aceptando el fuego que nos limpia, pero que también vivamos en confianza porque la fidelidad de Dios y su cumplimiento de sus promesas no puede cambiar. Conclusión, hermanos. Dios es siempre justo y por eso disciplina a su pueblo. Y hoy, por medio de los símbolos, haremos memoria de esto, de la justicia de Dios que cayó sobre nuestro Cristo, pero que podemos anhelar esa dulce justicia de Cristo sobre nuestras vidas. Y haremos memoria de lo que Cristo logró por nosotros por medio de su muerte. Pero no solamente haremos memoria, también nos aprovecharemos de los beneficios espirituales que Cristo logró para nosotros. Amén. Oremos, hermanos, y nos preparamos para la cena del Señor.